El barrendero que corrigió al embajador frente a todos los invitados VIP. El silencio cayó sobre la sala como una guillotina. No fue un silencio cómodo, de esos que nacen de la contemplación o el respeto. Fue ese silencio incómodo, tenso, cargado de electricidad estática que precede a una tormenta. El tipo de silencio que hace que la gente apriete los dientes sin darse cuenta, que los diplomáticos experimentados intercambien miradas rápidas y discretas por encima de sus vasos de agua mineral, que los asistentes dejen de teclear en sus tabletas y levanten la vista hacia el frente de la sala. Mohammed al-Rashid, así se llamaba el hombre con el chaleco naranja fosforescente y la escoba en la mano, había entrado a la sala 20 minutos antes sin que nadie lo notara demasiado. Era parte del paisaje. Era, en el vocabulario no hablado pero perfectamente entendido de aquellos pasillos dorados del Palacio de Congresos de Viena, parte del mobiliario. Uno de esos hombres invisibles que mantienen el mundo en orden mientras el mundo finge que el orden llega solo. Había estado barriendo en silencio cerca de la pared lateral, moviéndose con esa precisión casi coreografiada que desarrollan los trabajadores de limpieza con años de experiencia, saber exactamente cuándo dar un paso adelante, cuándo retroceder, cómo ocupar el menor espacio posible sin dejar de hacer su trabajo con dignidad. Nadie le había prestado atención. Ni el embajador estadounidense con su traje Brioni de $12.000. Ni la delegada china con sus notas perfectamente ordenadas. Ni el representante saudí con sus auriculares de traducción simultánea. Ni los 16 asistentes, intérpretes, asesores y guardaespaldas distribuidos por la habitación. Nadie, hasta ese momento. El embajador Reginald Dartsworth, 22 años en el servicio diplomático, 3 condecoraciones, autor de 2 libros sobre política exterior, estaba en medio de lo que él consideraba un argumento irrefutable. Hablaba con esa confianza pulida que solo dan los colegios privados de élite y décadas de no ser contradicho en público. Su voz resonaba con autoridad natural en la sala de techos dorados y candelabros de cristal. Estaba citando, con precisión aparente, un pasaje del Tratado de Viena de 1961 para justificar la posición de su delegación respecto a ciertos privilegios diplomáticos que estaban en disputa. Y entonces Mohammed dejó de barrer. Fue un movimiento tan pequeño, tan silencioso, que casi nadie lo captó en tiempo real. Simplemente, se detuvo. Sus manos, curtidas por años de trabajo físico pero que guardaban en sus nudillos la memoria de haber sostenido plumas estilográficas y firmado documentos en 3 continentes, se apoyaron sobre el palo de la escoba. Sus ojos, oscuros, profundos, con esa cualidad particular de la gente que ha visto demasiado mundo como para sorprenderse de algo, pero que aún así elige seguir mirando, se fijaron en el embajador. Y entonces Mohammed habló. No gritó. No levantó la mano para pedir la palabra. No carraspeó ni se disculpó. Simplemente abrió la boca y dijo, en un inglés impecable con un acento que hubiera resultado difícil de ubicar geográficamente incluso para un lingüista experto, con todo el respeto que merece su posición, señor embajador, el artículo que acaba de citar fue enmendado en el protocolo facultativo de 1963. La interpretación que usted presenta contradice la jurisprudencia establecida por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena de 2004. Fue como si alguien hubiera detenido el tiempo. Dartsworth giró la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron al hombre del chaleco naranja. Lo escanearon de arriba a abajo con esa mezcla particular de confusión e irritación que experimenta alguien poderoso cuando la realidad no encaja con sus expectativas. El barrendero. El hombre de la escoba. El invisible. Había hablado. Había contradicted. ¿Había tenido razón? Los demás delegados también se habían vuelto. La sala entera había girado hacia Mohammed como girasoles hacia una fuente de luz inesperada. Y Mohammed, con una calma que solo puede provenir de haber vivido muchas vidas en una sola, sostuvo todas esas miradas sin parpadear. Lo que nadie en esa sala sabía, todavía, era que ese hombre con la escoba había sido, 15 años atrás, uno de los negociadores diplomáticos más respetados de Oriente Medio. Que había sentado en sillas como esas. Que conocía esos tratados no porque los hubiera estudiado, sino porque había ayudado a redactarlos. Pero eso vendría después. Primero, tenía que terminar de hablar. Para entender lo que ocurrió en esa sala, hay que entender quién era Mohammed al-Rashid antes de convertirse en el hombre de la escoba. Había nacido en 1968 en una ciudad pequeña del norte de Marruecos, en una familia que no tenía dinero pero que tenía algo que en ciertos ambientes vale infinitamente más, una biblioteca.
El padre de Mohammed, un maestro de escuela primaria que ganaba lo suficiente para comer pero nunca lo suficiente para ahorrar, tenía la costumbre, casi la obsesión, de comprar libros usados cada vez que le sobraba algún dirham. No libros de entretenimiento. Libros de historia. De filosofía. De política. De idiomas. Cuando Mohammed tenía 8 años, su padre le puso en las manos un diccionario francés-árabe y le dijo algo que el niño no comprendió del todo en ese momento pero que definiría el resto de su vida: los idiomas son llaves. Cada uno que aprendes te abre una puerta que para el resto del mundo permanece cerrada. Mohammed se tomó esas palabras con una literalidad casi obsesiva. A los 12 años hablaba árabe con fluidez en 3 dialectos distintos. A los 14 había dominado el francés hasta el punto de que los turistas que visitaban su ciudad le preguntaban por las calles creyendo que era local. A los 16 había aprendido inglés prácticamente solo, con una radio de onda corta, un diccionario y una paciencia infinita. A los 18, cuando consiguió una beca para estudiar en Madrid gracias a un concurso de ensayo político que ganó escribiendo en un español que había aprendido en 6 meses, ya era claro para cualquiera que lo conociera que Mohammed al-Rashid era un fenómeno lingüístico de dimensiones poco comunes. En Madrid floreció de una manera que ni él mismo había anticipado. La beca era para estudiar ciencias políticas, una carrera que eligió por razones prácticas, era lo más cercano a su pasión por la historia y los libros, que tenía una salida laboral real, pero que acabó amando con una intensidad genuina. Tenía profesores que reconocían su talento y lo alimentaban. Tenía compañeros de todas partes del mundo con quienes practicaba idiomas sin esfuerzo aparente. Tenía, por primera vez en su vida, acceso a una biblioteca universitaria con más de 200.000 volúmenes. Fue en Madrid donde aprendió alemán. Después italiano. Después, durante un verano de intercambio en Moscú que consiguió gracias a sus calificaciones perfectas, comenzó con el ruso. No era un talento sobrenatural, se apresuró siempre a aclarar cuando alguien lo señalaba como un genio. Era trabajo. Era horas. Era la clase de amor por el lenguaje que hace que estudiar gramática a las 2 de la madrugada no parezca un sacrificio sino un placer. Cuando terminó su doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre los mecanismos de negociación en conflictos diplomáticos de baja intensidad que todavía se cita en algunas facultades europeas, tenía 29 años y hablaba 8 idiomas con fluidez profesional. La Organización de Naciones Unidas lo contrató casi inmediatamente. Los siguientes 12 años fueron los años de su gloria silenciosa. Porque Mohammed nunca fue el tipo de diplomático que aparece en los periódicos. No era el hombre que firmaba los acuerdos ante las cámaras. Era el hombre que hacía posible que esos acuerdos existieran. Era el negociador en la sombra, el intérprete que no solo traducía palabras sino intenciones, el mediador que entraba en una habitación donde 2 partes no querían hablar y salía horas después con un borrador de compromiso. Trabajó en Kosovo. En Ruanda, años después del genocidio, en los delicados procesos de justicia transicional. En Cachemira. En varios conflictos africanos cuyos nombres casi nadie pronuncia pero que dejaron cicatrices reales en millones de vidas reales. Era bueno en su trabajo de una manera que iba más allá de la competencia técnica. Era bueno porque creía, con una convicción que se había fortalecido en lugar de desgastarse con los años, que las palabras correctas en el momento correcto podían salvar vidas. Que entender el idioma del otro no era solo una herramienta de comunicación sino un acto de respeto fundamental. Que la diplomacia, en su forma más pura y más noble, era simplemente la práctica sostenida de escuchar con genuino interés lo que el otro tiene que decir. Y entonces llegó el año en que todo se rompió. No de golpe. Nunca es de golpe. Fue como se rompen la mayoría de las cosas importantes, lentamente, silenciosamente, hasta que un día te despiertas y ya no hay nada que salvar. Hay momentos en la vida de una persona que funcionan como bisagras. Antes de ese momento, el mundo gira en una dirección. Después, en otra. Y por más que quieras, por más que lo intentes, por más que uses toda la inteligencia y toda la voluntad que tienes, no puedes hacer que vuelva a girar como antes. Para Mohammed, esa bisagra tuvo nombre y apellido. Tuvo fecha, el 14 de marzo de 2009. Y tuvo un lugar, un hospital en Ginebra con ventanas que daban a un jardín donde había un cerezo que estaba empezando a florecer. Yasmin. Su hija tenía 7 años cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Una forma agresiva, explicó el médico con esa voz cuidadosamente modulada que aprenden los oncólogos pediátricos para dar noticias que destrozan mundos. Tratable, en muchos casos.
Pero este caso en particular presentaba ciertas características que hacían el pronóstico menos optimista de lo que cualquier padre necesita escuchar. Mohammed al-Rashid, el hombre que había negociado en salas de crisis con generales, con ministros, con representantes de grupos armados que habían cometido atrocidades que él mismo había documentado, se sentó en esa silla de plástico gris del hospital de Ginebra y sintió por primera vez en su vida adulta que las palabras no alcanzaban. Que no había idioma en el mundo, de los 8 que dominaba, que tuviera la gramática necesaria para procesar lo que estaba sintiendo. Su esposa, Leila, marroquí como él, profesora de matemáticas en una escuela internacional, sostuvo su mano durante esa conversación con el médico. Después, en el pasillo, se abrazaron sin decir nada durante mucho tiempo. Ese silencio fue quizás el idioma más honesto que Mohammed había hablado en años. Lo que siguió fue ese tiempo extraño y suspendido que conocen todas las familias que han atravesado la enfermedad grave de un hijo. Un tiempo donde el mundo exterior sigue girando con sus reuniones y sus noticias y sus urgencias fabricadas, mientras el mundo interior se reduce a una habitación de hospital, a los números de un análisis de sangre, a la cara de una niña de 7 años que pregunta cuándo puede volver a la escuela porque extraña a su mejor amiga. Mohammed pidió una licencia en la ONU. Se la concedieron, por supuesto. Era un empleado valioso, respetado. Tenía acumulados años de trabajo sin vacaciones reales. Nadie puso objeciones. Durante 18 meses vivió en función de los ciclos de quimioterapia de Yasmin. Aprendió el vocabulario médico en 4 idiomas porque los mejores especialistas que consultaron estaban en países distintos. Leyó todo lo que pudo sobre la enfermedad, con esa misma capacidad de absorción obsesiva que había aplicado a los idiomas y al derecho internacional. Habló con otros padres en los pasillos de la oncología pediátrica, en ese idioma universal y sin palabras del dolor compartido. Yasmin luchó. Dios, cómo luchó esa niña. Con la misma terquedad alegre con que había aprendido a montar en bicicleta, con que había insistido en que su padre le enseñara a decir buenos días en los 8 idiomas que él sabía, con esa energía particular de los niños que todavía no han aprendido que rendirse es una opción, Yasmin luchó contra la enfermedad durante 2 años completos. Y entonces, en una tarde de noviembre gris y lluviosa que Mohammed recuerda con una claridad fotográfica que a veces desearía no tener, Yasmin dejó de luchar. No porque se rindiera, sino porque su pequeño cuerpo, que había dado todo lo que tenía, ya no tenía más que dar. Tenía 9 años. Lo que le pasó a Mohammed después no fue un colapso dramático. No fue el tipo de ruptura que aparece en las películas. Fue algo más silencioso y más profundo. Fue una especie de retiro del mundo. Leila y él, que habían construido su amor sobre la base de 2 personas fuertes e independientes que elegían estar juntas, descubrieron que el dolor de perder a un hijo puede unir a una pareja o puede separarla, y que a veces hace ambas cosas al mismo tiempo de maneras que ninguno de los dos entiende del todo. Se separaron 2 años después de la muerte de Yasmin. Sin odio. Con mucho dolor. Con el reconocimiento silencioso de que cada uno necesitaba cargar su pena de una manera que el otro no podía acompañar. Mohammed renunció a la ONU en 2012. No de manera dramática. Simplemente entregó su carta de renuncia un lunes por la mañana, recogió sus cosas en una caja de cartón, y salió del edificio de cristal y acero de Ginebra por última vez. Caminó 3 horas sin rumbo por la ciudad. Y cuando se detuvo, estaba frente a una agencia de trabajo temporal. Hay una pregunta que mucha gente se haría, escuchando hasta aquí la historia de Mohammed al-Rashid. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con su formación, con su experiencia, con su red de contactos construida durante décadas en los círculos diplomáticos más importantes del mundo, terminaría trabajando como empleado de limpieza en un palacio de congresos de Viena? La respuesta es más simple y más compleja de lo que parece. Y para entenderla hay que entender algo fundamental sobre lo que le ocurrió a Mohammed en los meses que siguieron a su renuncia. No fue que no tuviera opciones. Las tenía. Sus antiguos colegas lo llamaron. Algunas organizaciones internacionales le ofrecieron puestos consultivos bien remunerados. Una universidad española donde había dado algunas conferencias le propuso una cátedra. Un antiguo jefe en la ONU, que lo respetaba genuinamente, le insistió varias veces en que tomara aunque fuera un contrato temporal para mantenerse activo. Mohammed rechazó todo. No con arrogancia. Con una suavidad que resultaba extraña en alguien que había sido tan determinado durante tanto tiempo. Como si la determinación se hubiera gastado en otra cosa y simplemente ya no quedara para esto. Lo que Mohammed al-Rashid necesitaba, aunque en ese momento no hubiera podido articularlo con claridad,
era lo opuesto exacto a lo que había sido su vida durante 40 años. Había pasado su vida entera en espacios de poder. Salas de negociación. Pasillos de ministerios. Reuniones donde las palabras tenían peso literal, donde una frase mal elegida podía desestabilizar un proceso de paz, donde la presión era constante y la responsabilidad aplastante. Necesitaba un espacio donde nadie esperara nada de él. Donde pudiera existir sin que su existencia tuviera consecuencias. Donde el trabajo fuera físico, concreto, medible. Esta zona estaba sucia, ahora está limpia. Este pasillo tenía polvo, ahora no lo tiene. El mundo de la diplomacia era un mundo de abstracciones, de intangibles, de victorias que nunca se sentían completamente como victorias porque siempre había un costo humano que calcular. Limpiar era diferente. Limpiar era honesto de una manera que Mohammed, en ese momento de su vida, necesitaba con urgencia. Se mudó a Viena en 2013. Eligió esa ciudad en parte por una razón práctica, conocía la ciudad, había trabajado allí múltiples veces, y en parte por una razón más difícil de admitir. Viena era la ciudad donde había llevado a Jasmine por primera vez, cuando tenía 4 años, a ver una exposición de arte en el Kunsthistorisches Museum. La niña había quedado fascinada con un retrato de una mujer del siglo XVII y le había preguntado, con esa lógica aplastante de los niños, por qué la señora del cuadro no parpadeaba. Había algo de Jasmine en las piedras de Viena que Mohammed no estaba listo para dejar ir. Consiguió trabajo a través de una empresa de servicios de limpieza que tenía contratos con varios edificios institucionales de la ciudad, incluido el Palacio de Congresos donde se celebraban regularmente conferencias internacionales. El proceso de selección fue breve y sin complicaciones. Mohammed no puso en su currículum su doctorado ni sus años en la ONU. Puso que tenía experiencia en trabajo físico, que era parcialmente verdad, porque durante los años de enfermedad de Jasmine había descubierto que el trabajo manual le ayudaba a manejar la ansiedad, y que era disponible de inmediato. Lo contrataron sin mayores preguntas. Sus compañeros de trabajo eran en su mayoría inmigrantes, rumanos, albaneses, algunos marroquíes como él, un par de filipinos. Personas que trabajaban duro y ganaban poco y que habían aprendido a moverse por los espacios de poder con esa eficiencia invisible que el poder siempre exige de quienes lo sirven. Mohammed encajó con ellos con una naturalidad que lo sorprendió. No había diferencia de clase que superar, no había rol que interpretar. Era uno más. Con sus compañeros hablaba árabe marroquí, o francés, o español según quien fuera el interlocutor. A veces, cuando trabajaban en grupos mixtos, funcionaba como intérprete informal entre los rumanos y los filipinos, usando el inglés como puente. Sus compañeros lo sabían, claro. Sabían que Mohammed hablaba idiomas. Pero en el mundo de los empleados de limpieza de Viena, hablar idiomas era una habilidad práctica, no un marcador de estatus. Era útil cuando un jefe de turno necesitaba comunicarse con alguien. No era, en ningún sentido, extraordinario. Durante 2 años, Mohammed fue perfectamente, completamente invisible. Llegaba a trabajar puntualmente. Hacía su labor con una meticulosidad que sus supervisores apreciaban sin entender del todo. Comía su almuerzo, generalmente un sándwich preparado en casa, sentado en un banco del parque si el tiempo lo permitía. Volvía a su pequeño apartamento en el distrito cuarto, que tenía una ventana que daba a un árbol y una pared cubierta de libros que había ido comprando de a poco en mercadillos de segunda mano. Por las noches leía. Seguía los desarrollos diplomáticos internacionales con la atención automática de alguien que no puede desactivar un reflejo profundamente instalado. Seguía las negociaciones sobre cambio climático. Los conflictos en Oriente Medio. Los procesos de paz en África. Lo hacía en diferentes idiomas, alternando entre fuentes en árabe, inglés, francés, alemán, según cuál tuviera la mejor cobertura de cada tema. Era un hombre que sabía todo de un mundo del que había elegido desaparecer. Hasta esa tarde en el Palacio de Congresos de Viena. Para entender por qué Mohammed rompió años de silencio elegido en ese momento específico, hay que entender que estaba en juego en esa sala. Y hay que entender que Mohammed, por más que hubiera intentado convencerse de lo contrario durante 2 años, seguía siendo en el fondo exactamente lo que siempre había sido, alguien que creía que las palabras correctas podían salvar vidas. La conferencia en el Palacio de Congresos de Viena ese día no era una conferencia cualquiera. Era una reunión de seguimiento de un proceso de paz extremadamente frágil relacionado con una disputa territorial en una región de África que había costado, en los últimos 5 años, la vida de más de 80.000 personas.
No era una conferencia que aparecería en los titulares principales de los periódicos, los conflictos africanos raramente lo hacen, y ese es otro tipo de injusticia sobre la que Mohammed podría hablar durante horas, pero era una conferencia donde las decisiones que se tomaran tendrían consecuencias reales para comunidades reales. El embajador Artsworth representaba a una de las potencias que había asumido un papel de garante en el proceso de paz. Era, en el sentido estrictamente protocolario del término, una figura clave en la sala. Y lo que había hecho, con esa confianza impecable de quien nunca ha tenido razones para dudar de sí mismo, era citar incorrectamente una cláusula del derecho diplomático para justificar una posición que, si prosperaba, habría creado un precedente que las partes más hostiles al proceso de paz podían usar para socavarlo. No era un error malicioso. Mohammed lo sabía. Conocía el tipo. Artsworth era de esos diplomáticos que son genuinamente inteligentes y genuinamente comprometidos con sus responsabilidades, pero que en ocasiones confunden la seguridad en sí mismos con la precisión. Que asumen que si ellos lo recuerdan de cierta manera, así debe ser. El problema era que este error específico, en este contexto específico, podía tener consecuencias. El representante de una de las partes en conflicto, Mohammed lo había notado desde su posición contra la pared, porque los años de trabajo diplomático te enseñan a leer los micromovimientos del lenguaje corporal como si fueran texto impreso. Había alzado levemente las cejas al escuchar la cita de Artsworth. Era alguien que sabía derecho internacional. Que había estudiado precisamente ese tipo de cláusulas. Y que, Mohammed podía verlo con claridad casi dolorosa, estaba mentalmente archivando el error del embajador como munición para uso futuro. Si nadie corregía el error ahora, en este momento, se convertiría en un precedente informal que podía usarse para justificar exactamente el tipo de interpretación unilateral que había descarrilado ya 2 intentos previos de negociación en este conflicto. Mohammed lo sabía. Sabía también lo que le costaría hablar. Había construido durante 2 años una vida basada en la invisibilidad. Una vida sin responsabilidades de ese tipo. Sin el peso de saber que tus palabras tenían consecuencias que se medían en vidas humanas. Había elegido esa vida con conciencia, con voluntad, como quien elige un tipo de silencio después de años de demasiado ruido. Y sin embargo, hay cosas que uno sabe que no puede dejar pasar. No porque alguien te lo pida. No porque las reglas lo exijan. Sino porque en algún lugar muy profundo, más profundo que el dolor y que el cansancio y que la necesidad de invisibilidad, está la persona que eres. La persona que fuiste construyendo con cada idioma que aprendiste, con cada negociación que atravesaste, con cada historia de personas afectadas por conflictos que escuchaste y que jamás olvidaste. Mohammed pensó en Yasmin durante exactamente 2 segundos. Pensó en la voz de su padre hablando de llaves y puertas. Y habló. La corrección que hizo fue técnica, precisa, cuidadosa. No fue una humillación pública. No fue un ataque. Fue exactamente lo que debía ser, una corrección fraterna, del tipo que se hacen entre personas que comparten el objetivo de que las cosas salgan bien. Citó el artículo correcto. Explicó en 3 frases la jurisprudencia relevante. Señaló la implicación que el error podría haber tenido para el proceso de negociación. Todo en ese inglés impecable con el acento inclasificable. Y cuando terminó, volvió a apoyar la mano en el palo de su escoba, y esperó. El silencio que siguió duró, según los relojes, unos 12 segundos. Según la memoria de todos los que estaban en esa sala, duró mucho más. Artsworth fue el primero en hablar. Y lo que dijo, que nadie en esa sala esperaba que dijera, fue quizás lo más inteligente que dijo en toda esa conferencia. Dijo, tiene usted razón. Sin vacilar. Sin el orgullo herido que hubiera sido comprensible y casi predecible en alguien de su posición. Con esa clase poco común de honestidad que distingue a las personas verdaderamente buenas de las meramente competentes. Tomó sus notas, hizo una corrección con su pluma, y agregó, le agradezco la precisión. Es exactamente el tipo de detalle que no podemos permitirnos ignorar en este contexto. Fue en ese momento cuando la sala, colectivamente, comenzó a preguntarse quién era ese hombre. La delegada china fue la primera en hacer la pregunta directamente. No porque fuera impulsiva, era, de hecho, una de las personas más calculadas en la sala, sino porque su particular estilo diplomático era la precisión directa, libre de los rodeos que otros sistemas culturales consideran obligatorios por cortesía. Se dirigió a Mohammed en chino mandarín. No porque pensara que él lo entendería, sino precisamente para establecer una distancia cómoda,
hablarle sobre él a su asistente mientras el hombre del chaleco naranja seguía parado allí. Mohammed le respondió en chino mandarín. El efecto fue inmediato y físicamente visible. La delegada parpadeó. Era la primera vez, según comentaría después a sus propios colegas, que parpadeaba de sorpresa genuina en una reunión diplomática en aproximadamente 8 años. Entonces el representante saudí, el hombre con los auriculares de traducción que Mohammed había notado antes, se quitó los auriculares, los puso sobre la mesa y le dijo algo a Mohammed en árabe. Árabe del Golfo, con los matices específicos del dialecto emiratí. Mohammed respondió en el mismo dialecto. La sala se había transformado. Esa energía particular de los espacios donde ocurre algo verdaderamente inesperado, no la sorpresa fabricada de las presentaciones, sino la sorpresa genuina de cuando la realidad viola tus supuestos de una manera que te obliga a recalibrarte completamente, era palpable en el aire. El jefe de protocolo de la conferencia, un austriaco de 50 años con décadas de experiencia en ese tipo de eventos, se acercó a Mohammed con la calma profesional que exigía su rol pero con algo en los ojos que era, inequívocamente, asombro. Le preguntó, en alemán, si podría presentarse. Mohammed lo hizo. En alemán, por supuesto. Dijo su nombre. Dijo que trabajaba para la empresa de servicios de limpieza que tenía contrato con el palacio. No dijo nada más. Fue el asistente de Artsworth, un joven de 27 años que además de ser asistente del embajador era, como corresponde a los mejores asistentes diplomáticos, un operador de base de datos humana de primera categoría, quien hizo la búsqueda. Tardó menos de 3 minutos. Mohammed al-Rashid, doctorado en Relaciones Internacionales, ex negociador de la ONU, ex mediador en 6 conflictos internacionales, autor de una tesis que el propio asistente había leído en la universidad. Cuando el asistente le mostró la información a Artsworth en una tableta, con la pantalla discretamente inclinada para que no la vieran los demás delegados, el embajador leyó en silencio durante un momento. Luego levantó la vista y miró a Mohammed con una expresión diferente. No de condescendencia ya revertida. De algo más genuino. De reconocimiento. ¿Querría sentarse con nosotros?, le preguntó. No era una pregunta protocolaria. Era real. Era el reconocimiento de que había alguien en esa sala que sabía cosas que los demás necesitaban saber. Mohammed miró su escoba. Miró las sillas alrededor de la mesa. Miró las banderas. La de Marruecos no estaba, pero había algo en la disposición de todas las demás que le resultaba familiar de una manera que le dolió y le reconfortó al mismo tiempo. No tengo autorización para participar en esta conferencia, dijo. Pero si les es útil, puedo quedarme cerca. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante las siguientes 4 horas, Mohammed al-Rashid, con su chaleco naranja y su escoba apoyada contra la pared, funcionó como el recurso más valioso de esa sala. Cuando había una ambigüedad en la traducción, alguien lo miraba y él explicaba el matiz. Cuando había una referencia jurídica que necesitaba verificación, él la verificaba de memoria con una precisión que los asistentes con acceso a Internet tardaban en confirmar. Cuando las tensiones subían y el diálogo se tornaba más difícil, él ocasionalmente ofrecía, con una discreción perfecta, una frase que señalaba el terreno común que todos estaban olvidando que existía. Al final de la jornada, cuando el acuerdo de seguimiento había sido firmado, un acuerdo que establecía los mecanismos de monitoreo que permitirían continuar el proceso de paz con garantías más sólidas que las que existían esa mañana, Artsworth se acercó a Mohammed. Le extendió la mano. Mohammed la estrechó. ¿Puedo preguntarle por qué?, dijo el embajador. No completó la pregunta. No hacía falta. Mohammed pensó en Yasmin. En las ventanas del hospital. En el cerezo que estaba floreciendo. A veces, dijo, necesitas un tiempo de silencio para recordar por qué hablar importa. Lo que ocurrió después de esa tarde en el Palacio de Congresos de Viena no fue una historia de redención cinematográfica donde el héroe regresa triunfante a su posición anterior y todos aplauden y los créditos suben al ritmo de una música emocionante. La vida real es más interesante que eso. Mohammed no volvió a la ONU. No aceptó ninguno de los puestos que le ofrecieron en los meses siguientes, y hubo varios. Artsworth hizo algunas llamadas, como suelen hacer los diplomáticos anglosajones cuando quieren agradecer algo sin necesidad de decirlo directamente, y esas llamadas tuvieron efectos en los círculos correctos. Mohammed escuchó cada oferta con cortesía genuina y las rechazó con la misma. Lo que sí hizo fue algo diferente. Algo que, con el tiempo, demostraría ser quizás más valioso que cualquier cargo institucional.
Siguió trabajando en el Palacio de Congresos de Viena. Pero comenzó a dar clases. No en una universidad. No en un instituto diplomático de alto nivel. Empezó en el lugar donde siempre había tenido más impacto aunque menos gloria, en los márgenes. Encontró a un grupo de jóvenes inmigrantes en Viena, marroquíes, sirios, afganos, algunos subsaharianos, que estaban intentando integrarse en una sociedad europea que no siempre les facilitaba la tarea. Jóvenes con inteligencia y voluntad pero sin los recursos para acceder a la educación formal que podía cambiar sus trayectorias. Mohammed les enseñó idiomas. Les enseñó derecho básico. Les enseñó cómo funcionan las instituciones. Les enseñó, sobre todo, lo que su padre le había enseñado a él, que los idiomas son llaves, y que cada una que dominas te abre una puerta que para el resto del mundo permanece cerrada. Las clases empezaron siendo informales, en el apartamento de Mohammed, con 4 o 5 personas. En 2 años se habían expandido a un local prestado por una asociación cultural, con 35 participantes regulares. En 4 años, con algunas donaciones que llegaron por canales que Mohammed nunca buscó activamente pero que encontraron el camino hasta él, habían fundado algo que no tenía un nombre rimbombante pero que funcionaba con la eficiencia callada de las cosas construidas con convicción real. Varios de sus estudiantes consiguieron trabajos en organizaciones internacionales. 2 están hoy trabajando como intérpretes en instituciones europeas. Uno fue el primer miembro de su familia en terminar una carrera universitaria. Una mujer afgana que llegó a las clases de Mohammed sin hablar una palabra de alemán está hoy completando un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Viena. Mohammed siguió trabajando en el palacio durante un tiempo más. No porque necesitara el dinero, las donaciones y algunas consultorías puntuales que eventualmente aceptó cubrían sus necesidades modestas, sino porque, como explicó en una de las pocas entrevistas que aceptó dar años después, necesitaba mantener el contacto con ese mundo. Cuando limpias los espacios donde se toman las grandes decisiones, dijo, nunca olvidas que esas decisiones tienen consecuencias en personas que nunca estarán en esas salas. Es el mejor antídoto contra la arrogancia del poder que conozco. La historia de Mohammed al-Rashid se filtró, inevitablemente, a algunos medios. Él no la buscó ni la alimentó, pero tampoco la negó cuando llegó. Se contó, se recontó, se adornó con algunos detalles que él gentilmente corrigió cuando tuvo oportunidad, y se convirtió en una de esas historias que la gente comparte porque necesita creer que son posibles. Y la razón por la que la gente la comparte no es, en el fondo, porque sea una historia de inteligencia excepcional o de talento lingüístico o de carrera diplomática brillante. La comparte porque es una historia sobre algo más fundamental, sobre un hombre que fue golpeado por la vida de la manera más devastadora posible, que eligió el silencio y la invisibilidad para sobrevivir a ese golpe, y que en el momento preciso en que importaba de verdad, recordó quién era. No por ambición. No por reconocimiento. Porque 80.000 personas habían muerto en un conflicto que no debería haber durado tanto. Y porque en esa sala había alguien que tenía la palabra correcta, y tenía la responsabilidad de decirla. Yasmin hubiera tenido 24 años ese año. Mohammed lo sabía porque lo calculaba siempre, sin poder evitarlo, cada año en marzo. A veces, cuando terminaba su turno en el palacio y pasaba por el parque camino a su apartamento, se sentaba un momento en el banco donde solía almorzar y pensaba en ella. En la pregunta sobre la señora del cuadro que no parpadeaba. En la manera en que había aprendido a decir buenos días en 8 idiomas, riéndose de su propia pronunciación en los más difíciles. Buenos días en árabe. En francés. En inglés. En alemán. En chino. En ruso. En italiano. En español. 8 llaves. 8 puertas. Su padre tenía razón. Siempre tenía razón. Esta historia fue inspirada por todos los Mohammed que existen en el mundo, los invisibles que saben más de lo que el poder supone, que cargan con más de lo que el poder puede imaginar, y que en el momento que importa, eligen usar lo que saben para dejar el mundo un poco mejor que como lo encontraron.